Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. ¿Qué pasaría si descubrir el momento espiritual más profundo de toda una vida ocurrió, no sé, hace 5 o 10 años? Ujú. Y que eso, en lugar de ser un motivo de alegría, fuera en realidad una inmensa señal de alarma. Pues es un planteamiento que, sacude bastante las estructuras emocionales de cualquiera. Totalmente. Porque suele pensarse que la memoria es un lugar seguro, ¿verdad? Claro, una especie de biblioteca personal. Eso es, muy bien organizada. Un sitio donde uno guarda las victorias, las experiencias maravillosas, pues para ir a visitarlas cuando el día está gris y la vida pesa. Y tiene mucho sentido desde la psicología. El cerebro humano está profundamente diseñado para buscar esos refugios. Ujú. Busca refugios de dopamina y de seguridad en las experiencias que ya están cerradas, o sea, en lo que ya pasó y no tiene riesgo. Hay un instinto de preservación ahí. Que vamos a ver, esa preservación puede volverse letal para el crecimiento de hoy. Pues para desempacar esta idea, que francamente me parece fascinante, hoy tenemos un material base espectacular que nos llega desde Colombia, Sí, un texto muy profundo. específicamente desde el municipio de Bello, allí en Antioquia. Se trata de un devocional bellísimo, titulado Bitácora de Palabra y Espíritu, día 8. Escrito por el pastor Renzo Espinosa de la iglesia Redil Norte, si no me equivoco. Exacto. Y fíjate que el título del texto ya lanza una advertencia clarísima desde la primera línea. Dice textualmente, no se puede vivir del soplo de ayer. Madre mía, qué frase. Es contundente, y la misión de nuestra inmersión hoy en este espacio de reflexión es precisamente analizar esa línea. Una línea que es tan delgada, tan sutil y a la vez tan peligrosa. La que separa el ser agradecido por una historia pasada y el quedar atrapado en ella, ¿no? Esa misma. Y creo que es importante destacar que el autor aborda esto desde una perspectiva que no sataniza el recuerdo en absoluto. O sea, eso es vital para el análisis. La bitácora afirma claramente que recordar los días en que la convicción ardía, pues es algo muy positivo. Claro, no se trata de tener amnesia. Para nada. Esos recuerdos otorgan perspectiva, generan un ancla cuando hay crisis y producen una gratitud inmensa hacia lo trascendente. A ver, el problema nunca es el acto de recordar. El problema surge, digamos, cuando la añoranza empieza a reemplazar el hambre de hoy. Exactamente. Hay una transición psicológica y espiritual muy concreta ahí. Ujú. El peligro real se materializa en el instante exacto en que la memoria de lo que ocurrió sustituye la búsqueda activa de lo que está ocurriendo ahora. Pues miremos esto al detalle porque creo que aquí está el núcleo de la trampa. Vale. Yo me pregunto, ¿por qué una experiencia que en su momento fue genuina, transformadora, llena de luz, se convierte tiempo después en un obstáculo? Pues para entender ese mecanismo hay que sumergirse un poco en la psicología de la dependencia frente a la certidumbre. A ver, explícame eso. El texto nos explica que una visitación pasada, digamos una revelación profunda o un cambio radical de vida, Sí, el típico momento que te marca para siempre. ese mismo, inevitablemente, con los años, se transforma en un refugio emocional. Porque, ¿qué pasa en la mente? El alma humana es sumamente astuta para buscar la comodidad. Y para evadir el riesgo, supongo. Totalmente. Buscar algo nuevo hoy implica muchísima vulnerabilidad. Implica la posibilidad de que haya silencio, de que la respuesta no sea inmediata. Que las cosas no salgan como esperas. Claro, en cambio, el recuerdo es 100% seguro. El recuerdo ya no te exige nada. Así, de forma muy sutil, la vida interior aprende a sobrevivir sin depender de una experiencia en tiempo real. Qué cosa tan tremenda. O sea, básicamente, se sigue hablando con mucha pasión del pasado, de lo que pasó hace años, pero el motor está apagado hoy. Tal cual. Se me viene a la cabeza una imagen para aterrizar un poco esta dinámica. A ver, cuéntame. Imaginemos a alguien que guarda en una cajita de madera muy bien cuidada todas las cartas de amor que recibió, digamos, hace 10 años. La típica caja de los recuerdos. Exacto. Esa persona saca las cartas, suspira, se sabe de memoria cada coma, cada frase cariñosa, y las lee todos los santos días con lágrimas en los ojos. Vale, hasta ahí parece una escena romántica. Claro. Pero es que al hacer esto, ignora por completo a la persona amada que está sentada ahí mismo, a su lado en el sofá, intentando entablar una conversación en este preciso instante. Uf, fíjate que esa analogía captura perfectamente el diagnóstico del autor.
Es triste, ¿verdad? Mucho, porque muestra cómo la experiencia deja de ser un testimonio, que es su propósito original, para mutar y convertirse en un sustituto. O sea, sustituye la relación real. Exacto. Al leer las cartas viejas e ignorar a quien está en el sofá, lo que se ama es el recuerdo de la relación, no la relación viva. Y eso es, en esencia, lo que la bitácora define como vivir del soplo de ayer. Totalmente. Se honra lo que ocurrió, claro. Se le da un lugar de privilegio en la memoria. Pero ese clamor desesperado por una conexión actual desaparece por completo. La expectativa de que algo asombroso ocurra hoy, pues, se desvanece. Se esfuma. Y lo más impactante, para quienes nos escuchan, creo yo, es que el texto subraya que nadie está inmune a esto. Nadie en absoluto. No es un fenómeno exclusivo de alguien que, no sé, haya abandonado sus convicciones o viva en una crisis de escepticismo. Todo lo contrario. Es un mal muy silencioso. Silencioso y que afecta al creyente más sincero, a una familia entera o incluso a organizaciones completas. Casi sin notarlo, el presente se vacía de vitalidad para llenarse de pura nostalgia institucional. Y este comportamiento refleja un conflicto inherente a nuestro diseño, a la naturaleza humana. Hay un miedo profundo a la dependencia diaria que nos cuesta muchísimo aceptar. Y para ilustrar cómo opera este miedo, fíjate que el devocional recurre a una narrativa histórica fundamental. El relato del maná en el desierto, en el libro del Éxodo. Ese mismo. Esa es la pieza clave del rompecabezas en este análisis. Pongamos un poco de contexto rápido para quienes están al otro lado. Vale, perfecto. Tenemos a un pueblo entero caminando por un desierto hostil. No hay recursos, no hay comida, la angustia, bueno, está al límite. Y de repente ocurre lo impensable. Una provisión divina. El famoso maná. Comienza a caer este maná del cielo para alimentarlos cada mañana. Pero, y aquí está el truco, el rescate venía con una cláusula innegociable transmitida por Moisés. No se podía guardar absolutamente nada para el día siguiente. 0 reservas. Las manos debían quedar completamente vacías al anochecer. La instrucción era cristalina. No. Sin márgenes para interpretación. ¿Y cuál fue la reacción humana? Pues la predecible. La de siempre, claro. Algunos decidieron no obedecer. Guardaron un poco, por si acaso, buscando asegurar el mañana. Y el resultado, según el texto, es que a la mañana siguiente ese maná guardado estaba lleno de gusanos. Se pudrió y apestaba. Una imagen nada agradable, desde luego. Pues mira, espera un momentico porque aquí me cuesta un poco aceptar esto de entrada. Y quiero hacer de abogado del diablo un segundo. Venga, a ver. Pensemos en cómo funciona nuestra sociedad. Toda nuestra estructura desde que somos pequeños está construida sobre la idea de la prudencia, del control, del ahorro. Totalmente. Tenemos los seguros de vida, las cuentas de jubilación, el guardar para la época de vacas flacas. Claro, ser responsables, digamos. Por eso. Entonces, ¿me estás diciendo que el diseño original que plantea esta historia castiga algo tan básico, tan sensato y tan instintivo como es la prudencia humana? ¿Por qué se castiga al querer estar preparados para el mañana? Pues mira, esa es, sin duda, la objeción más fuerte que uno puede hacerle al texto. Y toca el nervio central de todo este análisis. Es que choca con nuestra mentalidad, ¿no? Choca frontalmente. Pero para entender por qué la comida se pudre, hay que cambiar el lente con el que miramos la historia. La intención detrás de esa prohibición no era enseñarles economía básica. Vale. Ni mucho menos formar a una comunidad en lo que podríamos llamar una autosuficiencia cómoda. Pensemos en las implicaciones psicológicas, ¿vale? A ver. Si se permitía guardar comida para un mes, ¿qué sucedía en la mente de esas personas? Pues que ya no se preocupaban. Exacto, que pasaban 30 días completos sin tener la necesidad de mirar hacia arriba. Pasaban un mes entero sintiendo que ellos, y solo ellos, tenían el control absoluto de su subsistencia y su destino. Claro, claro. O sea, la abundancia almacenada los volvía independientes de la fuente que, paradójicamente, los estaba salvando. Esa es la clave. El objetivo profundo del maná no era simplemente evitar que murieran de hambre física, era un proceso de formación en la confianza absoluta. Guardar el alimento debajo de la almohada era un intento desesperado por almacenar control, por erradicar la vulnerabilidad. Qué fuerte. O sea, la verdadera prueba del corazón que expone la bitácora no era resistir la escasez. Para nada. Era el ejercicio brutal de tener que salir de la carpa cada mañana, abrir las manos vacías y confiar en que la provisión llegaría otra vez. Obligaba a una cotidianidad de dependencia pura y dura. Obligaba precisamente a no poder vivir del milagro de ayer. Madre mía, qué perspectiva tan arrolladora.
Viéndolo así, el maná lleno de gusanos es una metáfora visual sumamente gráfica. Muy potente. Nos muestra lo que le ocurre a la espiritualidad cuando intentamos domesticarla, ¿no? O embotellarla. Exacto. Una provisión que en su momento fue fresca, vital, nutritiva, se corrompe, se vuelve tóxica cuando se usa como excusa para no tener que depender al día siguiente. Es que nos produce muchísima más tranquilidad tener la despensa llena de recuerdos que tener que volver a doblar las rodillas por pura necesidad. Totalmente. Y esa descomposición del maná espiritual nos obliga a dirigir la mirada hacia el extremo opuesto en este análisis. ¿Hacia dónde? Pues a ver, si la provisión no soporta el almacenamiento porque se daña, la gran pregunta que plantea el devocional es ¿cómo luce entonces esa experiencia cuando es genuina y actual? Y para responder a eso, el autor trae a colación uno de los pasajes más intensos de Lamentaciones. Sí, el capítulo 3, versículos 22 y 23. Una frase que dice textualmente, «Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Y fíjate que es curioso, porque es una frase que, no sé, se ve muchísimo impresa en tazas de café, en calendarios bonitos con paisajes. Muy comercial, sí. Pero cuando uno se detiene a mirar el contexto histórico, ostras, el peso que tiene es monumental. Y tiene cero de romántico. Es que el contexto lo cambia absolutamente todo. Hay que entender que no está escribiendo esto desde la comodidad de un palacio en tiempos de paz. Estaba en la peor de las crisis. Lo escribe respirando el humo de una ciudad devastada. Está rodeado de ruina absoluta, de exilio, del dolor más profundo a nivel nacional. Y en medio de todos esos escombros, la declaración es impactante. Él no dice, qué lástima que la misericordia se quedó en el pasado glorioso de nuestros antepasados. No vive de la nostalgia. Para nada. Él declara en tiempo presente y con una convicción total que las misericordias son nuevas cada mañana. Hay una negación rotunda a conjugar esa esperanza en pasado. Y fíjate que esto aterriza el concepto de una manera muy práctica para la vida diaria de cualquiera. Sí. La dimensión espiritual, la presencia divina, no está diseñada para ser una reliquia. O sea, no es una pieza de museo que uno va a mirar detrás de un cristal blindado un domingo por la mañana y ya está. Ni un recuerdo acumulando polvo. No se hereda por costumbre, ni se puede embotellar. A ver, para usar una imagen muy de la tierra del autor allí en Colombia. Sí, cuéntame. Es como el pan de bono recién horneado o una arepa bien calientita al desayuno. ¡Qué delicia, por favor! Claro. A nadie le provoca comerse la arepa dura y fría que sobró de hace 4 días, ¿verdad? El alimento que realmente nutre es el que está fresco. Totalmente de acuerdo. La espiritualidad exige consumirse en caliente, en el rigor absoluto del presente. Es una excelente forma de visualizarlo. Y la fuente aterriza esto todavía más, haciendo un diagnóstico casi clínico de cómo se manifiesta esta comida fría en la actualidad. Porque el peligro sutil del que hablamos no siempre es tan evidente, ¿no? A veces toma formas muy engañosas. Muchas veces. Por ejemplo, se observa en comunidades enteras que giran por completo en torno a la nostalgia. Organizan toda su identidad alrededor de un evento que ocurrió hace 20 o 30 años. O se evidencia en líderes, que esto pasa mucho, que dominan el arte de dar discursos elocuentes sobre maravillas pasadas, pero que, en el fondo de su intimidad, ya perdieron el hambre por completo. Y hay un punto que el texto menciona que creo que nos toca a muchos. A ver. Es esa capacidad de adoptar un vocabulario particular. El texto lo llama el lenguaje del avivamiento. Ese es un punto crítico, porque ¿qué es el lenguaje del avivamiento sin la sustancia real detrás? Pues es saber exactamente cuándo usar las palabras correctas. Es utilizar términos como fuego, renovación o gloria en las conversaciones cotidianas. Dominar la coreografía completa, ¿no? Exacto. Dominar la devoción externa pero sintiendo un vacío absoluto por dentro. Es tener un vocabulario impecable para describir una experiencia que en realidad se está viviendo por pura y física inercia. Qué fuerte. Es como ir conduciendo un vehículo con el motor fundido, pero aprovechando el impulso de una bajada muy larga. Buena metáfora. Uno va ahí, siente el viento en la cara, parece que se está avanzando a toda velocidad, pero todo es una ilusión. En el instante en que el terreno se ponga cuesta arriba, el coche se va a detener por completo. Y esa inercia es justamente lo que el texto busca interrumpir. Y aquí es donde la bitácora da un giro muy, muy interesante. Sí, porque no se conforma con dejarnos ahí con el diagnóstico incómodo y ya está. Plantea una ruta de acción clara.
Y lo llamativo para quienes escuchan es que esta reflexión no es un ejercicio teórico aislado. De hecho, es el motor de un proceso real que se está viviendo en este mismo momento en esa comunidad de Bello, Antioquia. Exacto. El devocional es parte integral de una serie de predicaciones que se titula, muy acertadamente, Una iglesia de palabra y espíritu. Y esto le da un peso de aplicación enorme a todo lo que estamos hablando. Entiendo que la segunda parte de esta serie ocurre muy pronto. Sí, ocurre este 18 y 19 de abril. Y fíjate que no se menciona en el texto como un simple aviso en una cartelera. Se plantea como el espacio físico donde se intenta romper esa inercia. Es el lugar donde la comunidad va a intentar soltar el maná viejo. Claro, la intención de esos espacios, según detalla el propio autor, no es crear convenciones para aplaudir glorias antiguas, ¿sabes? Para vivir de la nostalgia. Exacto. El beneficio espiritual real de participar en una serie así radica en forzar una transición consciente en la mente y el corazón de los asistentes. Se trata de pasar de la memoria pasiva a la comunión activa. De la memoria a la comunión. Qué concepto tan poderoso de verdad. No es ir a recordar a un Dios que actuó en el pasado, sino ir a buscar a un Dios que actúa hoy. Es presentarse con la disposición genuina de decir, vale, la historia pasada es maravillosa, pero necesitamos vida hoy. Necesitamos comunión fresca. Es tomar la decisión consciente de salir del museo, por fin, y volver a sentarse a la mesa a buscar el alimento del día. Y para facilitar ese proceso interno, fíjate que el devocional propone una sección de cierre muy bonita llamada El susurro del espíritu. Sí, son unas preguntas de introspección que suponen un desafío directo. Hay una en particular que, mira, se clava como un dardo en la conciencia, y creo que vale la pena que quienes escuchan le presten mucha atención. A ver, léela. La pregunta dice textualmente, ¿qué maná guardado hay que soltar para volver a depender de manera fresca? Uf, esa es una pregunta que, sinceramente, no admite respuestas rápidas. Porque, si somos 100% honestos, todos acumulamos maná guardado. Absolutamente todos. Y puede manifestarse en formas muy variadas. O sea, rutinas que se realizan en piloto automático porque funcionaron hace 5 años. Métodos que dieron éxito y ahora parecen intocables. O incluso algo tan íntimo como un testimonio de juventud. Uno tan extraordinario que se utiliza hoy como escudo para no tener que admitir que el pozo está seco. Claro. Y soltar todo eso requiere un nivel de humildad enorme. Muchísimo. Exige la valentía de admitir el vacío del presente y la disposición de abrir las manos nuevamente. Requiere perderle el miedo a amanecer con las manos vacías, ni más ni menos. Exacto. Y para redondear esta idea, el material aporta lo que denomina una frase de fuego, que es un resumen magistral de todo este recorrido analítico. Me encantó esa frase. Dice textualmente, el recuerdo de una visitación pasada puede inspirarte, pero solo el soplo presente de Dios puede sostenerte. Ahí está la línea divisoria. La diferencia entre la inspiración y el sustento vital. Leer sobre grandes personajes o recordar los momentos cumbre de la propia vida, claro que genera inspiración. Muchísima. Pero la inspiración, a fin de cuentas, es solo una emoción. No proporciona el oxígeno necesario para enfrentar la crisis del día a día. El recuerdo emociona la mente, sí, pero solo la comunión real sostiene la estructura de la vida ante la adversidad. Y esa distinción es el antídoto definitivo contra la trampa que venimos analizando. Además, es muy consecuente con la oración de peregrino que cierra el texto. Una plegaria muy honesta, por cierto. Sí, donde se pide, básicamente, ser rescatados del conformismo, de vivir de las rentas del ayer. Se ruega para que los hermosos recuerdos nunca se conviertan en los carceleros del presente. Y esto demuestra, para que quede clarísimo, que la propuesta del autor en ningún momento exige una amnesia voluntaria. Al contrario. El llamado profundo es a recordar, pero con el propósito de volver a buscar. Se invita a agradecer profundamente por el camino recorrido, por supuesto, pero manteniendo la urgencia intacta por el paso que se debe dar hoy. A honrar la historia, pero con el corazón clavados en las posibilidades del amanecer de hoy. Exactamente. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué significa todo esto para la vida práctica? Haciendo una pequeña recapitulación de esta inmersión. Venga. Atesorar las obras del pasado, esos momentos donde hubo claridad absoluta y dirección, es fundamental. Esa memoria es un ancla indispensable para los días donde todo parece tambalear. Produce esperanza y genera la gratitud necesaria para no rendirse. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, esos trofeos del pasado pueden convertirse en una jubilación espiritual anticipada. No pueden ser, digamos, la excusa elegante para dejar de buscar, con la misma humildad y necesidad del primer día,
la provisión que está diseñada exclusivamente para hoy. Es mantener una tensión constante entre la gratitud y la necesidad. Así es. Y mira, para poner el punto final a este espacio de reflexión, hay una imagen que se desprende de todo esto y que creo que lleva el análisis a su consecuencia más desafiante para quienes nos están escuchando. A ver, cuéntanos. Pensemos en esto. Si la atención, la energía y el corazón de una persona, o incluso de toda una comunidad, están permanentemente fijos en el espejo retrovisor, Ujú. si se la pasan admirando con profunda reverencia los enormes milagros y los paisajes hermosos que ya quedaron atrás en la carretera, El riesgo de estrellarse es inminente. Claro. inminente. Y la gran pregunta que queda resonando en el aire es: ¿cuántos milagros frescos, cuántas provisiones de ese maná nuevo están cayendo ahí mismo, en este preciso instante y a nuestro alrededor? Y no los vemos. Y están pasando completamente desapercibidos, perdiéndose en el suelo, simplemente porque las manos ya están demasiado ocupadas, demasiado llenas, aferrándose a la nostalgia. Madre mía, qué confrontación tan brava. Manos tan ocupadas abrazando el pasado que son incapaces de atrapar la vida que está cayendo en el presente. Es una imagen para llevarnos en la mente y darle vueltas durante toda la semana. Desde luego que sí. Pues agradecemos profundamente el tiempo y la atención de quienes nos acompañaron en esta inmersión. La invitación, siguiendo el espíritu de este devocional desde tierras antioqueñas, es clarísima: soltar las amarras del ayer y atreverse a buscar una comunión fresca en el día de hoy. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor, lleno de matices que confrontan el día a día. Pues hasta la próxima inmersión, y que la nostalgia de lo que fue no tenga nunca el poder de apagar el hambre por lo que está por venir.